Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 7 del curso de Geometría Analítica. Continuamos con el tema de la elipse. Iniciamos con esto. La tangente a una elipse con pendiente dada igual a m. Ya en el video anterior vimos el caso de la pendiente a una elipse que pasa por un punto de la elipse. Ahora vamos a ver este caso. Queremos obtener la ecuación de la tangente de una recta tangente a una elipse con pendiente conocida, pendiente dada igual a m. Bien, vamos a considerar una elipse cuyo eje mayor está sobre el eje x y es esta su ecuación. Y tenemos una recta tangente a esta elipse cuya pendiente es igual a m. Entonces la ecuación de esta recta debe ser esta igualdad. Y es igual a m, la pendiente que ya conocemos, por x más k. La constante k es la que debemos obtener. El valor de la constante k es el valor desconocido, es lo que debemos obtener para tener completamente la ecuación de esta recta tangente. Bien, vamos a obtener el valor de k. Bien, vamos a manipular algebraicamente esta ecuación de la elipse. Multiplicamos en ambos lados por a cuadrada b cuadrada y nos queda esto. Bien, luego aquí sustituimos y por esta expresión. La ecuación de la recta tangente debe ser esta igualdad. Entonces y es igual a esto y se sustituye en la ecuación de la elipse y nos queda esta igualdad. Aquí en y colocamos esta expresión y nos queda esto. Bien, luego desarrollamos este binomio al cuadrado y toda la expresión. Aquí tenemos este binomio al cuadrado, aquí lo tenemos desarrollado. Después igualamos a 0. Y aquí tenemos los términos agrupados, los términos que tienen x cuadrada, que es este y este. Entonces aquí tenemos el término en x y más términos. Esto formamos, usted observa esta igualdad, formamos aquí una ecuación cuadrática donde la variable es x. Formamos una ecuación cuadrática donde la variable es x. Este sería el coeficiente de x cuadrada. Esto que estamos indicando aquí sería el coeficiente de x. Y todo esto sería la constante de esta ecuación cuadrática, donde la variable es x. Bien. Observe lo siguiente. Para un valor de k dado, entonces hay una única recta tangente a la elipse. Por lo tanto, esta ecuación cuadrática en x sería única. Entonces, su discriminante debe ser 0. Aquí tenemos el discriminante de esta cuadrática. ¿Sí? B al cuadrado, esto que tenemos aquí es este término al cuadrado, B al cuadrado es esto, menos 4 por A, este es A, coeficiente de x cuadrada, por C, que es la constante, igual a 0. Este sería el discriminante de esta cuadrática y debe ser 0. Para un valor de k dado, entonces x debe tener una raíz única, entonces su discriminante debe ser 0. Y después de aquí, vea usted, ya aparece k cuadrada, que es el parámetro que queremos obtener. Entonces de aquí la despejamos. Esta expresión es equivalente a esto. Le dejamos de ejercicio los detalles de álgebra. De aquí podemos llegar a esto. Y después de aquí ya despejamos k. Y nos queda que el valor de k es igual a raíz positiva y raíz negativa de raíz cuadrada de b cuadrada más a cuadrada por m cuadrada. Entonces, como era de esperarse, hay dos valores posibles de k. ¿Sí? Usted se puede dar cuenta que la elipse es una curva cerrada. Entonces, dado una recta con una pendiente dada, entonces esa recta debe tocar a esta curva pues, en dos puntos, porque esta curva es cerrada. Entonces, tiene sentido que el valor de k deben ser dos valores. En este caso, la raíz cuadrada positiva de esta suma y la raíz cuadrada negativa de esta suma. Y ya con este valor de k, ya podemos conocer totalmente la ecuación de la recta tangente a esta elipse con esta pendiente dada. Y como k tiene dos valores, entonces son dos rectas. Son dos rectas posibles que van a ser tangentes a esta elipse
y que tiene esta pendiente dada, pendiente M. Bien, lo anterior ya lo podemos manejar como un teorema. Se da la elipse con esta ecuación, cuyo eje mayor coincide con el eje X. Entonces la ecuación de su recta tangente con pendiente M es igual a esto. Y es igual a M por X. Hay dos valores constantes, más y menos. Raíz cuadrada de B cuadrada más A cuadrada M cuadrada. Bien. Ahora, para la elipse con centro del origen y eje mayor sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, haciendo el mismo procedimiento anterior, llegamos a que este es el valor de la constante K. Nada más A cuadrada y B cuadrada se intercambian de lugar. Y entonces, esta sería la ecuación de una recta tangente a esta elipse con pendiente M. Por ejemplo, vamos a ilustrar estas ideas con este ejemplo rápido. Tenemos esta elipse. Vea usted, A cuadrada es el denominador Y cuadrada, entonces es una elipse cuyo eje mayor está sobre el eje Y, centro en el origen, y con pendiente igual a menos 4, 4 negativo. Queremos obtener la ecuación de su recta tangente con pendiente menos 4. Bueno, entonces es este caso de abajo. Entonces, aquí A cuadrada es 9, B cuadrada es 4, y M es 4 negativo, la pendiente de la tangente. Entonces la ecuación de esta recta tangente debe ser y igual a, siguiendo esta fórmula, M menos 4 por X, más menos raíz cuadrada de A cuadrada, que es 9, más B cuadrada, que es 4, por M cuadrada, M es 4 negativo, al cuadrado es 16. Y entonces nos queda menos 4 por X, más menos raíz de 73. Todo esto nos da 73. Bien, de aquí que ya tenemos las dos rectas tangentes a esta elipse con pendiente menos 4. Una de ellas tiene ecuación menos 4x más raíz cuadrada de 73 y la otra tangente tiene ecuación y igual a menos 4x menos raíz cuadrada de 73. Bien, a continuación vamos a demostrar este teorema, este resultado. La recta normal a un punto de una elipse es bisectriz del ángulo formado por los radios de ese punto. Es decir, bisectriz de un ángulo es la línea recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Esa es la bisectriz. Es la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Bien, vamos a tomar esta elipse, ¿sí? Con centro de origen, eje mayor sobre el eje X. Y vamos a considerar un punto cualquiera de la elipse. Vamos a considerar vamos a llamarle punto P1 con coordenadas X1 y Y1. Bien. Entonces la recta normal a la elipse en este punto tiene este aspecto, es la recta N. La recta normal a una curva es la recta perpendicular a la tangente. Entonces en este punto, P1, la recta tangente a la elipse sigue esta dirección que estamos indicando aquí, más o menos. Sigue esta dirección, la recta tangente a la elipse. Entonces la recta perpendicular a la tangente en este punto, pues debe tener esta dirección, perpendicular a la tangente. Y esta es la recta normal. Lo que afirma el teorema es que esta recta normal es una bisectriz, ¿sí?, del ángulo formado por los radios de ese punto. Entonces aquí tenemos el punto. Sabemos que el radio de una elipse es el segmento que va de un punto de la elipse a un foco. Este es un radio, segmento que va del punto P1 al foco F1. Y este es el otro radio, el segmento que va del punto P1 al otro foco, al foco F2. Y esta es la recta normal. Entonces lo que dice el teorema es que esta recta normal es una bisectriz de este ángulo. Bisectriz significa que esta recta normal divide a este ángulo que estamos indicando aquí, el ángulo formado por los radios, divide a este ángulo en dos partes iguales. Entonces, al dividirlo en dos partes, aquí tendremos esta parte, vamos a llamarle ángulo alfa. Lo divide en dos ángulos y este otro, el ángulo beta. Entonces, lo que afirma el teorema es que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Como la recta normal es una bisectriz del ángulo entre los radios, entonces tenemos que demostrar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Bien. Vamos a demostrarlo, demostración. Entonces, esta elipse, como su eje mayor está sobre el eje X y centro en el origen,
Este debe ser su ecuación de la elipse. Y tenemos el punto P1 con coordenadas x1 y y1. En la recta normal, ya demostramos que en el video anterior, la pendiente de la tangente a una elipse en un punto dado, para este tipo de elipse, su pendiente es esto. Eso lo vimos en el video anterior. Entonces, la pendiente de la recta tangente, de este punto, P1, es igual a esta. Bien, entonces la pendiente de la recta normal debe ser esta, porque ya sabemos que el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es igual a -1. Entonces, la pendiente de la recta normal multiplicado por la pendiente de la recta tangente debe ser -1, porque las dos rectas son perpendiculares. Entonces, la pendiente de la recta normal debe ser esto. Usted puede checar si multiplicamos este número por este, pues nos da -1. Entonces, esta debe ser la pendiente de la recta normal. Muy bien. Vamos a considerar primeramente el ángulo alfa. Entonces, la pendiente del radio que va del punto 1 al foco F1, es la pendiente de este segmento que estamos indicando aquí, va a ser pues, Y1 menos 0, Y1 sobre X1 menos C, X1 más C. Esta es entonces la pendiente del radio P sub 1, F sub 1. Bien. Entonces, ya demostramos que la tangente de un ángulo entre dos rectas es igual a esta fórmula. La aplicamos. Usted recordará que lo que va aquí es la pendiente del lado final. Este ángulo alfa, considerado que gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces gira del radio a la recta normal. Así gira. Entonces, el lado final de este ángulo alfa es la recta normal. Y el lado inicial es el radio P sub 1, F1. Entonces la tangente de alfa debe ser la pendiente del lado final, que es la pendiente de la normal, menos la pendiente del lado inicial, la pendiente del radio, entre 1 más el producto de las pendientes. Entonces, aquí le dejamos los detalles de ejercicio. Simplificando esto, haciendo álgebra, llegamos a esta expresión. ¿Sí? Llegamos a esta expresión. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Esta expresión, a su vez, se puede simplificar así. ¿De acuerdo? Luego en el numerador sacamos de factor común C por Y1 y en el denominador sacamos de factor común B cuadrada, ¿sí? Y entonces ya se cancela el resto y nos queda esta expresión. Entonces la tangente de alfa es igual a esta expresión. Aquí le dejamos los detalles para que de esta expresión algebraica inicial usted llegue a este resultado. Bien, entonces ya tenemos la tangente del ángulo alfa es igual a esta expresión. Ahora obtenemos la tangente del ángulo beta. El ángulo beta, con sentido positivo, que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el lado final del ángulo beta debe ser el radio P sub 1 F2. El radio P sub 1 F2 debe ser el lado final del ángulo beta. Y el lado inicial debe ser la recta normal. Entonces la tangente del ángulo beta debe ser la pendiente del lado final. Ahora la pendiente de este radio, P sub 1, F sub 2, es esta expresión. Es Y1 menos 0 entre X1 menos C. Entonces tenemos la tangente del ángulo beta, es la pendiente del lado final, que es la pendiente del radio, menos la pendiente del lado inicial, que es la pendiente de la normal, entre 1 más el producto de las pendientes. Bien, de nuevo aquí haciendo álgebra, de manera similar al caso anterior, le dejamos los detalles a usted como ejercicio. De aquí podemos llegar a esta expresión. Y luego de aquí podemos llegar a esta otra. ¿Sí? Sacamos en el numerador el factor común C por Y1. Sacamos en el denominador de factor común B cuadrada. Nos queda esto. Obviamente se cancela esta parte con la de abajo, lo mismo. Y llegamos a este resultado. La tangente del ángulo beta es C por Y1 sobre B cuadrada, que coincide, vea usted, con la tangente del ángulo alfa, C por Y1 sobre B cuadrada. Entonces la tangente del ángulo alfa y la tangente del ángulo beta son iguales. Por lo tanto, se concluye que deben ser, el ángulo alfa y beta pues deben ser iguales. Y con esto se demuestra el teorema. Efectivamente,
la recta normal a un punto de la elipse es una bisectriz, ¿sí?, del ángulo formado por el punto y los focos, o sea, por los radios. Es una bisectriz del ángulo formado por los radios de la elipse que tocan al punto P sub 1. Ahora, esta propiedad geométrica, vea usted, puede tener o tiene una aplicación práctica también. Significa lo siguiente, que si en el foco 1 de la elipse, esta elipse, imagínese usted que esta elipse la rotamos sobre su eje mayor. Entonces nos va a dar una superficie elíptica. Nos va a dar una superficie como el balón de fútbol americano. Usted supongo que sí conoce el deporte del fútbol americano y supongo que usted sí conoce el tipo de balón que utilizan ahí. Entonces, si esta elipse la rotamos alrededor de su eje mayor, obtenemos una superficie elíptica, que sería una superficie como la del balón de fútbol americano. Bien. Vamos a ubicarnos en el interior de esa superficie. Entonces, si en este punto, en uno de los focos de la elipse, emitimos un rayo de luz, y aquí, si aquí tenemos un foco, ¿ya?, y se enciende, entonces la luz se va a proyectar en todas direcciones en el interior de la elipse y va a rebotar en la superficie de la elipse. Y resulta que esta propiedad, ya lo comentamos antes con la parábola, esta propiedad geométrica la cumple cualquier rayo de luz al reflejarse en una superficie. Significa entonces que si un rayo de luz sale del foco 1, ese rayo de luz va a chocar con la superficie elíptica, va a rebotar y entonces va a llegar al punto ubicado correspondiente al foco 2. Entonces, esta debe ser la trayectoria de un rayo de luz, ¿sí?, que sale del foco 1 y debe llegar al foco 2 y viceversa. Si la fuente luminosa la ubicamos en el foco 2, toda la luz que salga de aquí se va a concentrar en este punto, en el foco 1. Y esto va a ocurrir también, por ejemplo, con el sonido. El sonido en la práctica podemos también visualizarlo como pues es una onda, pero que viaja en este sentido. También el sonido también cumple con esta propiedad geométrica. Lo cual significa que si tenemos dos personas en el interior de esta superficie elíptica, una persona ubicada en este punto, en uno de los focos, y la otra persona ubicada en el punto correspondiente al foco 2, entonces lo que esté hablando la persona ubicada en el foco 1, lo va a escuchar perfectamente bien la persona ubicada en el foco 2, porque el sonido va a seguir también esta trayectoria. Aquí el sonido se va a ir en todas direcciones, se va a reflejar en la superficie y después se va a concentrar en este punto. Entonces, lo que diga una persona ubicada en el foco 1 lo va a escuchar perfectamente bien la persona ubicada en el foco 2. Si una tercera persona se ubica en cualquier otro lugar, entonces lo que esté diciendo la persona ubicada en el foco 1, para otra persona que está ubicada en otra parte, no va a ser entendible. La persona no va a comprender qué es lo que está diciendo la otra persona ubicada en el foco 1. La única persona que va a entender claramente lo que está hablando la persona ubicada en el foco 1 es aquella persona que esté ubicada en el foco 2. Es la única que va a comprender claramente lo que está diciendo la otra persona. Y la tercera persona que esté ubicada en otra parte cualquiera, para ella no va a ser nada claro qué es lo que está hablando la persona ubicada en uno de los focos. Entonces, esa es la idea. Y entonces, esto es lo que sucedería en el interior de esta superficie elíptica. De acuerdo al resultado que hemos demostrado, que la normal es una bisectriz de este ángulo formado por los radios. Bien, seguimos con la elipse. Ahora abordaremos el caso donde el centro de la elipse ya no está en el origen del plano, sino en el punto con coordenadas HK. Bien, vamos a ver el caso de la elipse con centro en el punto coordenadas HK y el eje mayor
de la elipse es paralelo a un eje coordenado. Vamos a ver el caso en que el eje mayor sea paralelo al eje X, que es la gráfica que tenemos aquí. Para usted, esta línea es el eje X, esta otra es el eje Y, este es el origen, punto coordenada 0, 0. Y aquí tenemos las coordenadas del punto HK, sus coordenadas es con respecto a los ejes originales, eje X y originales. Bien, vamos a ver, el centro de la elipse lo ubicamos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a considerar ahora que este punto HK, vamos a llamarle O', ¿sí? Es el nuevo origen en el plano. El nuevo origen está ubicado en este punto, O', ¿sí? En el punto con coordenadas HK. Bien, con estas características, ¿cómo quedaría la ecuación de esta elipse? Bien, ya demostramos previamente que la ecuación de esta elipse con respecto al origen O', con respecto a este origen, su ecuación es esta. Su eje mayor estaría sobre el eje X'. Este sería el nuevo eje X', paralelo al eje X original. Y este sería el eje Y', el nuevo eje Y, obviamente paralelo al eje original Y. Bien, entonces la ecuación de esta elipse debe tener esta forma. Bien, como ya demostramos también en un video anterior, ¿sí? El valor de X' y Y', el valor de X' y Y' con respecto al origen inicial, respecto al punto O, es X' es X menos H. Y' es Y menos K. Ya demostramos este resultado en un video anterior. Entonces, sustituyendo la ecuación de esta elipse, quedaría de esta manera. Esta sería entonces la ecuación de una elipse con centro en HK, ¿sí? Y su eje mayor paralelo al eje X, ¿sí? De manera similar, esta es la ecuación de la elipse si el eje mayor es paralelo al eje Y y con centro en el punto HK. Este sería su ecuación. Bien, lo que ya se comentó en el apoyo anterior lo podemos ya establecer como teorema. Y es lo que vamos a mencionar aquí. La ecuación de una elipse con centro en HK y eje mayor paralelo al eje X es esta igualdad. Si el eje mayor de la elipse es paralelo al eje Y, su ecuación sería esta. ¿Sí? Donde A es la longitud del semieje mayor, o dicho de otra manera, A es la distancia que va del centro a un vértice. B es la longitud del semieje mayor, o bien es la distancia que va del centro a un extremo, ¿sí? del eje menor. La longitud del centro a cada foco es C. C es la distancia que hay del centro al foco. ¿Sí? B cuadrada pues es A cuadrada menos C cuadrada. ¿Sí? La longitud del lado recto sigue siendo esta fórmula, 2B cuadrada entre A. La excentricidad sigue siendo esta fórmula. La excentricidad E es C sobre A. La excentricidad mide el grado de desviación con respecto a una circunferencia. Donde la excentricidad de una circunferencia pues es prácticamente, obviamente, debe ser cero. Su desviación, una circunferencia, su desviación con respecto a la circunferencia pues es cero. Donde la excentricidad para una circunferencia es cero. Entonces, la excentricidad para el caso de la elipse es C entre A y debe ser siempre una cantidad entre 0 y 1, menor que 0. Porque esta es la raíz cuadrada positiva, este es un valor positivo, entonces debe ser un valor menor que 1, entre 0 y 1. Entonces, la excentricidad mide el grado de desviación con respecto a una circunferencia. Vamos a ilustrar las ideas anteriores con este ejemplo. Queremos obtener la ecuación de la elipse con vértices en los puntos menos 8,2 y 0,2. Y su lado recto tiene una longitud de 4 unidades. La longitud total del lado recto es 4. Muy bien. Entonces, de acuerdo a los vértices, vea usted,
la coordenada y de los vértices es la misma. Entonces, el eje mayor de esta elipse debe ser paralelo al eje X. El eje mayor es paralelo al eje X. Entonces, la ecuación de esta elipse debe tener esta forma. ¿Sí? Como su eje mayor es paralelo al eje X, entonces a cuadrada debe ser el denominador para X, la variable X. B cuadrada debe ser el denominador para Y. Esto igual a 1. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas del centro? El centro es el punto central correspondiente a los vértices. Aquí tenemos los dos puntos correspondientes a los vértices. Entonces, el centro de la elipse debe ser el punto intermedio. Entonces, debemos promediar las coordenadas para obtener las coordenadas del punto intermedio, que van a ser, en este caso, el centro de la elipse. Entonces, la coordenada h para el centro debe ser menos 8 más 0 entre 2, menos 4. Y la coordenada k para el centro debe ser 2 más 2 entre 2, pues 2. Entonces, estas deben ser las coordenadas del centro de esta elipse. Entonces, h es igual a menos 4, ¿sí? Y k es igual a 2. Bien, ahora, a ya dijimos que debe ser la distancia del centro a un vértice. Debe ser la distancia del centro a un vértice. Entonces, a debe ser igual. Este es el centro, entonces vamos a calcular a de este punto, de este vértice, al centro. Sería entonces 0 menos 4 es 4 positivo. Entonces, a debe ser igual a 4. ¿Sí? A debe ser igual a 4. El valor de b lo podemos obtener de este dato, de la longitud del lado recto. La longitud del lado recto debe ser 2b cuadrada entre a. Pero a vale 4, sustituimos aquí el 4. Entonces despejamos b cuadrada, debe ser igual a 8. Porque esta es la fórmula del lado recto, sustituimos a igual a 4 y este debe tener un valor de 4. La longitud del lado recto es 4. Entonces aquí despejamos b cuadrada, es 8. Y con esto ya tenemos completamente terminada la ecuación de esta elipse. Es x menos h, menos 4, es x más 4 al cuadrado, sobre a cuadrada, a vale 4, a al cuadrado es 16, más y menos 2 al cuadrado, sobre b cuadrada, que es 8, esto igual a 1. Entonces, esta debe ser la ecuación de esta elipse. Entonces, c cuadrada debe ser la diferencia, ¿sí? La diferencia de a cuadrada menos b cuadrada. Como a vale 4, a cuadrada es 16, menos b cuadrada de 16 menos 8, es 8. Entonces, c cuadrada es 8, entonces c es igual a raíz cuadrada de 8. Entonces, los focos, las coordenadas de los focos, c es la distancia del centro al foco. Entonces, uno de los focos debe ser, aquí tenemos el centro, aquí tenemos la gráfica de esta elipse. Aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos el centro, aquí tenemos un foco, aquí tenemos el otro foco. Ahí creo que sí se alcanzan a ver los valores de la coordenada X y la coordenada Y. Aquí tenemos el 0, 0. Este punto es el origen 0, 0. Entonces, aquí tenemos el centro, HK. Entonces, C, dijimos, es la distancia de un centro a un foco. Entonces, como C es igual a raíz cuadrada de 8, entonces las coordenadas de este punto debe ser menos 4 más raíz de 8, 2. Y las coordenadas de este otro punto debe ser menos 4 menos raíz de 8, 2. Deben ser estas las coordenadas de los focos que aquí están marcados. Y la excentricidad es C entre A. Entonces, C cuadrada es 8, entonces C es raíz de 8 y A vale 4. La excentricidad es raíz de 8 entre 4. Y claro, tú puedes checar que es un valor menor que 1. ¿Sí? Este sería el valor de la excentricidad para esta elipse, o sea, su grado de desviación con respecto a una circunferencia. Bien, ahora hablaremos sobre la ecuación general de la elipse. Bien, vamos a iniciar con esta igualdad, que es la ecuación de una elipse con centro en HK y eje mayor paralelo al eje X. Multiplicamos en ambos lados por a cuadrada b cuadrada y nos da esta igualdad. Desarrollamos estos cuadrados, tenemos esta expresión de aquí, igualamos todo a 0, ¿sí? Y lo reordenamos. Colocamos primeramente el término que tiene x cuadrada.
después el término que tiene y cuadrada, después el término que tiene x, después el término que tiene y todo el resto al final, que es una constante. Bien, entonces vamos a simplificar esta representación. Vamos a definir como A mayúscula igual a B cuadrada, como C mayúscula igual a A cuadrada, D mayúscula igual a menos 2B cuadrada H, E mayúscula igual a menos 2A cuadrada K, y F mayúscula igual a toda esta expresión, que es lo que tenemos aquí. Entonces, haciendo estas definiciones, la ecuación quedaría de esta manera. A mayúscula por x cuadrada, más C mayúscula por y cuadrada, más D mayúscula por x, más E mayúscula por y, más F mayúscula igual a 0. Esta sería la ecuación general de esta elipse, donde A y C, ¿sí?, deben ser del mismo signo. A y C, por supuesto, A y C deben ser del mismo signo. Vea usted, A mayúscula es el coeficiente de x cuadrada, o sea, B minúscula cuadrada, y C mayúscula es el coeficiente de y cuadrada, o sea, de A minúscula cuadrada. Entonces, vea usted aquí, los coeficientes deben tener el mismo signo. Aquí son cuadrados. O son los dos positivos o son los dos negativos si este término se pasa al otro lado de la igualdad. Si dos términos se pasan al otro lado de la igualdad, pues quedarían con signo negativo los dos. El asunto es que deben tener los dos el mismo signo. Deben ser del mismo signo. Bien, entonces lo anterior lo dejamos como resultado de este teorema. Si A mayúscula y C mayúscula son del mismo signo, esta ecuación puede representar una elipse. Decimos puede porque podrían ser estos otros casos, ¿sí? Con cuyo eje mayor, dice cuyos ejes, obviamente nos referimos al eje mayor de la elipse, cuyo eje mayor es paralelo a uno de los ejes coordenados. O puede representar a un punto, ¿sí? O puede ser ningún lugar geométrico, no existen los números reales. Para conocer cuál de esas tres posibilidades se cumple en un caso particular, pues se recomienda completar cuadrados y tratar de darle la forma canónica con centro en HK de la elipse, ¿sí? Es lo que se recomienda para determinar si una ecuación con estas características efectivamente es una elipse o un solo punto o simplemente no existe, no es nada, no hay ningún lugar geométrico real, ¿sí? Bien, insisto, aquí cuando decimos ejes, obviamente nos referimos para la elipse al eje mayor. El eje mayor es paralelo a uno de los ejes coordenados, o paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Vamos a ilustrar con este ejemplo. Aquí tenemos esta igualdad. Queremos identificar la gráfica. Aquí tenemos esta igualdad. Por lo pronto, vea usted, los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada son del mismo signo. Ambos son positivos. Entonces, podría ser una elipse. Vamos a determinarlo. Bien. Como ya lo dijimos en la prueba anterior, se recomienda completar cuadrados. Entonces, pasamos a la derecha, el 551 pasa positivo, ¿sí? Entonces, aquí juntamos los términos que tienen a x, aquí está x cuadrada y aquí está el que multiplica por x. Y sacamos de factor común el 36. Y nos queda esta parte. Hacemos lo mismo. Los términos que tienen y es y cuadrada, y este otro, 100 por y. Sacamos el 100 de factor común. Y nos queda esta igualdad. Muy bien. Ahora, en estos binomios, aquí, completamos el trinomio cuadrado perfecto. Ya lo hemos hecho antes. Aquí lo que hay que sumar es la mitad del coeficiente de x elevada al cuadrado. La mitad del coeficiente de x es menos 3 al cuadrado. 3 cuadrado. Aquí va 9. Claro, ese 9 después se multiplica por este 36. Igualmente aquí, en este binomio, para completar el trinomio cuadrado perfecto, vamos a sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de y. El coeficiente de y es 1, su mitad, 1/2 al cuadrado. Claro, este 1/2 al cuadrado, que es un cuarto, después va a tener que multiplicarse por el 100, por supuesto. Muy bien. Ahora, 36 por 9, 3 al cuadrado 9, entonces esta cantidad se suma en el otro lado de la igualdad para que la igualdad se mantenga. La cantidad que se sume aquí también se suma acá.
Y aquí es 1/4 por 100, es 25. Sumamos 25 también en el otro lado de la igualdad. Y la igualdad se mantiene. Nos queda esto. Bien, sumando estos números, usted puede checar que nos da 900. Y este trinomio cuadrado perfecto ya es un binomio al cuadrado. Sería x menos 3 al cuadrado. Igualmente, este trinomio cuadrado perfecto es un binomio al cuadrado. Y más 1/2 al cuadrado, igual a 900. Ya nos queda esto. Después, para la ecuación de la elipse, aquí debemos tener 1. Entonces, 1 positivo. Entonces, dividimos en ambos lados entre 900 para que aquí nos quede igual a 1. Y entonces, 36 sobre 900 nos queda sobre 25. 100 sobre 900 nos queda aquí sobre 9. Y nos da esta igualdad. Efectivamente, corresponde a una elipse. Esta es una elipse. El denominador mayor es a cuadrada, que es 25, y está debajo de la x. Entonces, esta debe ser una elipse cuya eje mayor es paralelo al eje x. Y el centro tiene estas coordenadas. El centro debe ser entonces, el centro de la elipse debe ser entonces menos 3 positivos, y menos 1/2 negativo. Este deben ser todas las coordenadas del centro. A cuadrada es 25, entonces A vale 5. B cuadrada es 9, entonces B vale 3. ¿Sí? Por lo tanto, los vértices son estos dos puntos. Como el eje mayor es paralelo al eje X, entonces la coordenada Y es la misma en los vértices, menos 1/2. Entonces, como A vale 5, entonces del centro 3 más 5 es 8 y 3 menos 5 es menos 2. De ahí salen estas dos coordenadas de los puntos de los vértices. Y aquí usted lo puede ir viendo en la gráfica. Este es un vértice, este es el otro, y aquí están las coordenadas correspondientes. Este es el centro, aquí está el centro, coordenadas 3 menos 1/2. Creo que sí se pueden alcanzar a ver en esta gráfica los números. Aquí tenemos el eje X. Este es el origen, 0,0, lo estamos indicando aquí. ¿Sí? Este es el eje X, aquí tenemos la escala. Este es el eje Y. ¿Sí? Entonces usted puede ir ubicando las coordenadas de cada punto. Entonces, el centro, 3, menos 1/2. Aquí está. Los vértices, 8. Este es 8 menos 1/2. Y este es menos 2 menos 1/2. Los focos. Los focos. Aquí tenemos las coordenadas de los focos. 7 menos 1/2. Menos 1 menos 1/2. La longitud del lado recto. Este es un lado recto. Este es el otro lado recto. Es 2b cuadrada sobre a. Entonces, b cuadrada. B cuadrada es 9, dijimos. Por el 2, 18. Entre a, que es 5. Entonces, la longitud de cada lado recto es 18 quintos. La excentricidad es c sobre a. C es 4. 4 sobre a es 0.8. Es un valor menor que 1. Ya lo hemos dicho, la excentricidad mide el grado de desviación con respecto a una circunferencia. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.